como los que creo que, que vamos a tener, que ya estamos teniendo y que vamos a tener. Esto va a recrudecer. En ningún lugar resonaría tanto esto como para decir vamos hacia una judicialización encarnizada. Te van a decir, bueno, para nosotros es laburo, sí, pero vamos a ver quién paga después, porque el que viene a pedirte el amparo está en la lona, el que está del otro lado no quiere pagar nada, y si es al Estado, cobras el año que viene con un 150% de honorario devaluado. Cuando uno piensa en la judicialización, hay buenas causas para pensar en eso. Una es, y las dos cosas son comprensibles, las dos cosas son razonables, o se pueden comprender por la razón, sin que esto implique justificar. Pero el origen de la judicialización puede estar en pedidos desmedidos, y tiene mucha razón el que pide de manera desmedida cuando sabe que mañana puede no haber. Pedidos desmedidos me estoy refiriendo al tipo que necesita un frasco y pide 2. Y la verdad que haces bien. Y si podés conseguir 3 también, porque discontinuar un tratamiento y generar cepas reactivas y todas esas consecuencias que ya conocemos es mejor que no suceda. Y como mañana no sabés si te lo van a dar, y todas las estrategias que pensábamos que funcionaban dejaron de funcionar, lo vamos a denunciar penalmente. Río de Janeiro, denunciarlo penalmente, ponerle a 30. Como la plata no vale, le podés poner a 30. Y como la emiten, le da lo mismo poner a 30. Así que tampoco es una herramienta que funcione. Entonces digo, por un lado, puede haber pedidos desmedidos. Y ahora voy a poner un ejemplo. Cuando pasemos a la parte de ganando amigos con Elian, que es una diapositiva. Quería mostrar un slide, pero esto lo quiero decir porque está en el presupuesto, está puesto en el presupuesto. Y del otro lado, el financiador que quiere pagar lo menos posible y que también forma parte de una lógica de minimización de los costos y maximización de los beneficios. Eso es lógico. También es razonable. No digo que está bien, estoy diciendo que es comprensible y que es razonable y que tiene lógica. Y en el medio tenemos la más absoluta ineficiencia, donde no logramos tender un solo puente. Y en el medio, un Congreso que legisla a demanda. Nosotros tenemos uno de los grandes problemas que tenemos es una batería de legislación especial conseguida a partir de grupos de interés que legítimamente se organizan y piden. Eso es Habermas en estado puro, ¿no? Logran articular una demanda e imponen una agenda. Y todos los medios son válidos. Cabildear y andar por el Congreso pululando a ver si encuentran algún legislador que empatice con la causa o que por alguna razón los apoye. Y vamos cincelando el PMO a imagen y semejanza de los grupos que logran articular una demanda. En el medio quedan aquellos pobrecitos que padecen alguna patología huérfana o las llamadas raras, ¿no? Que no hay que decir raras, pero todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Cuando te encontrás con ese tipo de dolencias, con personas que no tienen a quién recurrir y que como no tienen hinchada, a los legisladores tampoco les motiva, tampoco les interesa. El escenario es complicado, pero decía que la judicialización comienza probablemente con pedidos desmedidos y por supuesto con un retaseo injustificado, pero comprensible de parte del financiador. Ahora, ese es la punta del iceberg, ¿no? Es lo último que vemos. Ahora, ¿pero por qué llegamos a esa instancia? ¿Por qué es ese el final de la película? O al menos, ¿no?, queda al continuar a planteado. Y esto es una intuición, pero como hay médicos en la sala, vamos a ver si esta intuición la podemos corroborar. Primero hay un proceso de patologización de la normalidad, ¿no? Es decir, asistimos a una suerte de volver patológico lo que no es patológico. Y eso se grafica o se puede representar con una frasecita que todos decimos, sobre todo cuando vamos y nos sentamos adelante del médico y el médico te dice, bueno, mirá, tenés que tratar de comer sano, caminá 15 minutos,
toma líquido. Y no hay una pastillita para esto, ¿no? No queremos ni caminar los 15 minutos, pero no es como mi caso, que soy un inútil, sino porque a veces tenés 3 laburos, entonces no puedes salir a caminar 15 minutos. Volvemos patológico lo que es normal. De esto tenemos experiencias tristes, ¿no? Digo tristes porque se ha cobrado vidas. Por ejemplo, lo que se llamó el sexo químico. Recordarán ustedes que esto se puso en boga a la cosa de 7, 8 años atrás con un informe de la Sociedad Americana de Cardiología que daba cuenta del incremento de Viagra entre los chicos de 18 y 25 años sin que ninguno de ellos presentara disfunciones eréctiles, ¿no? Era simplemente para cobrar fuerza y vigor y no perderlo desde el viernes en la noche hasta el lunes a la tarde. Esto se cobró vidas de pibes. Pero lo que me interesa llamar la atención sobre esto es cómo no se aguantan algo que es perfectamente normal y que nos sucede a todos los hombres entre erección y erección, que es en la refractación. Es decir, volver patológico algo que es normal, absolutamente normal. El consumo de, parece que estoy haciendo un chiste, pero no es un chiste, de los fármacos para intensificar la memoria y mejorar la memoria y extender el periodo de vigilia. ¿Quiénes consumen esto? Estudiantes universitarios. Pibes que agarran y dicen, no, tengo que ir a rendir con premio mañana, entonces vamos a tratar tengo que pasar la noche sin dormir, toman café, se toman cosas de esto, y cuando vas, vos te encontrás con un fármaco de venta libre que le produce un efecto cuasi mágico, que el pibe no duerme y recuerda todo lo que Preño le dijo para después decirlo en el examen. Y el packaging es fabuloso, el packaging de ese tipo de medicamentos. Es una frutera con una manzana, una naranja, una banana, un durazno. Decís, bueno, pibe, ¿por qué no comés manzana, naranja, banana y durazno? Y no comés esto que no sabemos bien. Pero, insisto, hay algo que se nos ha metido y es volver patológico o tornar patológico lo que no es patológico. Hay una sobrepatologización. Ahora, claro, si esto es lo que tenemos que salir a paliar, si esto es lo que hay que salir a resolver, un sinfín de patologías, y bueno, tenemos que medicalizar. Y ahí aparece la pastillita. La pastillita para, en vez de correr 15 minutos, una pastillita que en vez de correr. Y no te tomes 2 litros de agua y tomate esta pastillita que está funcionando. La pastillita, la pastillita, la pastillita. Entonces, es probable, no digo que sea así, pero es probable que el proceso de judicialización al que asistimos, descontada la primera causa, o las 2 primeras causas que mencioné, y que tienen que ver con un sobrepedido y que tienen que ver con un retaseo injustificado, nos encontramos con un proceso de patologización excesiva, sobremedicalización, y después tenés que salir a aguantar la parada, decir, bueno, tengo que comprar la pastillita, y no, esta no está en el PMO. Y esta no está en el PMO, y hay que pagarla esta. Y si no, puedes hacer un amparo. Y acá aparece otro proceso que es sumamente interesante, porque interviene, y lo deslizaba recién, interviene el tercer sector o la sociedad civil organizada. Y yo voy a contar un caso que está preparado para exponerlo públicamente, aunque tiene visos de realidad. Y pasó en mi estructura familiar. Un día nos llama la maestra, a la mamá y a mí, de mi hijo Felipe. Me dice, Felipe es fantástico, es un nene bueno, cariñoso, inteligente, pero habla y camina. Y yo dije, caramba, generalmente los problemas suelen ser si no hablan o si no caminan, pero un chico de 6 años normalmente habla y camina. Bueno, ¿y qué hacemos? Tranquilos, vamos a hablar con la psicopedagoga. Bueno, hablamos con la psicopedagoga. Vamos a la psicopedagoga y le decimos, nada, estuvimos hablando con la maestra, y dice, el problema es que Feli habla y camina. Es muy común que hablen y caminen. Sí, seguramente es muy común que hablen y caminen. Entonces, les vamos a hacer una suerte de test para ver si hay algún problemita cognitivo. Al cabo de 3 semanas vamos a la psicopedagoga. Felipe es hermoso, divino, que inquieto, inteligente, habla perfecto desde el punto de vista cognitivo. Pero, viene el pero. Vamos a hacer una consulta con la psicóloga de la escuela. Por si hay alguna trabita emocional
Cuando me dijeron trabita emocional, pensé en las trabas que me metía mi viejo cuando yo no estudiaba. Si yo no estudiaba, me metía un zapatazo ahí donde la espalda pierde su honesto nombre y se acababa. Hoy, para que el chico pase de grado, hay que llamar a una psicóloga, a una psicopedagoga y si te descuidas, un exorcista. La cosa es que vamos a la psicóloga. Felipe, fantástico, es un nene bueno, maduro para la edad que tiene. Oh, te dicen todas las cosas lindas que tiene, pero yo no dejaría de comentarle a la pediatra. ¿Qué cosa? Que hable y que camina. Bueno, cuando vamos a la pediatra, le decimos, Felipe, habla y camina. A ver, Felipe, parate y camina. Entonces Felipe se paraba y caminaba de acá para allá, habla y camina. A ver, habla, hola, hablaba. El chico habla y camina. Mira, la verdad es que yo no veo nada, pero yo se lo comentaría a la neuróloga infantil. Empezó con la maestra, terminó con la neuróloga infantil por un chico que hace cosas de un niño de 5 años, que es hablar y caminar, sumado a la crisis de autoridad de docentes que no hacen lo que tienen que hacer. Probablemente porque no los respaldan, porque no les pagan bien, por todo lo que usted quiera. Pero habría que asumir la responsabilidad que a usted le cabe. Yo digo, mire, yo deposito al niño en la escuela a las 8:30, lo retiro a las 5:30 de la tarde, tiene que hacer algo con él acá, o quiere que yo me pare también acá. También es cierto que los padres a veces nos ausentamos, que también las familias no acompañan. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Y volviendo a nuestro punto, es que a veces ese chico que habla y que camina, la neuróloga infantil te dice, mira, la verdad, no hay nada para esto. Pero hay un protocolo. Es el síndrome de los chicos que hablan y caminan. Es un tema que está preocupando mucho porque cada vez son más los chicos que hablan y caminan. Entonces, yo te recomendaría que ingrese al protocolo y vemos qué se puede hacer. Le meten un puré al chico que duerme la mona 4 horas seguidas. Lógicamente, ni habla ni camina. Pero después te dicen, esta pastillita no está en el PMO. Necesitamos una ley especial. Y ahí vamos con las leyes especiales, con la batería de legislación especial que tiene la Argentina. Y lo más curioso de esto es cómo se va modelando, se va moldeando el programa médico obligatorio, a veces a instancias de legisladores que se compadecen, a veces a instancias de la comunidad o la sociedad civil organizada que logra instalar una demanda, y otras veces porque aparece la asociación de padres de los niños que hablan y caminan. ¿Y ustedes quién son? No, somos una ¿Y quién lo financia a ustedes? No, una gente por allá. Y cuando vos vas a esa gente por allá que financia y empezás a tirar de la cuerda, curiosamente suele ser una fundación internacional que está asociada al laboratorio que fabrica la pastillita para los niños que hablan y caminan, y el conflicto de intereses es grande como este colegio. Y dice, pero no hay problema, ¿eh? No se haga problema que nuestra fundación le va a cubrir el amparo. Usted tiene que ir todos los viernes, viene el doctor Chapatín acá los viernes a la tarde, y él le hace el amparo gratis. Y cuando vos recorres en la calle Libertad, donde está el Fuero Civil y Comercial Federal, ves los tribunales y ves que el doctor Chapatín presentó amparos en todos lados, exactamente iguales, pidiendo lo mismo. ¿Estoy diciendo que esto está mal? Estoy diciendo que tenemos un problema con la evidencia. Tenemos un problema con la evidencia. Y esto de ir forzando el programa médico obligatorio en virtud de la capacidad de colocar una demanda y de expandir la agenda, se hace con la más absoluta irresponsabilidad. Irresponsabilidades del Estado. Y ahora vamos a la parte que les decía, ganando amigos con Elian. Esto se los quería mostrar, pero lo saqué del presupuesto, por eso es que lo quería mostrar, no por otra cosa. Miren, para el año próximo, seguramente, y algún amigo desde Zoom nos esté siguiendo, eh, en el mundo de la discapacidad, por supuesto que hay también para todos los gustos. También hay muchos kioscos en el mundo de la discapacidad. ¿Mm? También hay muchos kioscos. En el año 1999, en Argentina, había 72.156 beneficiarios de los programas vinculados a discapacidad. 1999, 72.156.
Para el presupuesto del año que viene, para el presupuesto de 2024, está calculado que tenemos 1.227.290 beneficiarios. Repito esto porque la verdad es que por eso lo quería mostrar. Año 99, 72.000 personas se beneficiaban con algunos de todos los programas que había en discapacidad. Para el año 2024, el presupuesto calcula 1.227.290 personas. No hemos tenido catástrofes naturales, no hemos tenido una guerra, y no soy muy bueno para las matemáticas para decir en cuánto se incrementó esto, pero así a ojo de buen cubero, estamos hablando de 30 veces este número en 15 años, en 25 años. Hay algo que no está bien. Yo puedo entender toda la desesperación que usted quiera, pero acá hay algo que no está bien. Y el costo, esto es lo que quería, está tomado de la Secretaría de Presupuesto, ¿eh? No estoy inventando, no estoy adulterando, no estoy... Ese programa tiene un costo de 1,6 billones de pesos. 1,6 billones de pesos. Esto no puede salir bien. Esto no puede salir bien. Honestamente, esto no puede salir bien. Lo segundo que quería decir, no sé, lo segundo, dije un montón de cosas, pero el segundo tema que me había puesto para conversar tiene que ver con esto de la batería de legislación y es la legislación especial. Nosotros tenemos una ley especial para cada patología y eso es algo que no puede seguir, no puede continuar, no es posible. No solamente porque es una estrategia errática para regular y legislar la salud, porque además, según sea el origen viral o bacterial de las dolencias, vamos a necesitar millones de leyes, sino porque además es desde el punto de vista ideológico, eso es bien enrevesado, en el sentido de que para tener derecho a la atención de la salud, tenés que tener un carnet profesional que diga que sos un enfermo profesional. O sea, acá soy un enfermo profesional. Estamos en una ley especial, yo soy un enfermo profesional. El tipo saca el carnet y te muestra que es un enfermo. Si tiene una ley es como que, no, esta es en serio. El tema es que cuando te encontrás con un tipo que tiene o padece una afección con una incidencia y prevalencia baja y que no tiene la fuerza y que no llega a los medios de comunicación o que no llega al Parlamento y tenés 20 casos en toda la Argentina. En ese sentido me refiero a que es enrevesado. Y además esto de que, claro, en la base hay una idea que no es del todo errada, pero es incompleta, ¿no? Entonces, porque lo necesita, tiene el derecho. Claro que es una vía de adjudicación de recursos. Una de las vías para adjudicar recursos es ver si hay una necesidad. Entonces, si hay alguien que necesita, le podemos habilitar. Pero yo en este momento no estoy preso y tengo derecho a la libertad. Es decir, no es la única vía de adjudicaciones de recursos escasos las necesidades. Hay cosas que también se merecen. Instalar la idea de mérito, mejor dicho, reinstalar la idea de mérito va a ser algo difícil, pero creo yo que complicado. La segunda parte, y un poco por lo que había hablado con las chicas también, tenía que ver con lo que dije al principio. Bueno, ¿qué es lo que viene? De los dos candidatos hay uno que no dijo absolutamente nada de salud. O mejor dicho, hay una suerte de palabras sueltas. Me hace acordar a Giordano, ¿no? Nada más que te dice salud, educación, trabajo, justicia. Y sí, estamos todos de acuerdo. El otro decía glamour, París. Bueno, estos también largan palabras sueltas que nos gustan, ¿no? ¿No es cierto? Giordano decía glamour, París, qué noche, todas cosas lindas y que a uno decía, qué lindo, me parece lindo todo eso. Este es igual. Salud, educación, trabajo. La verdad, de punta a punta del arco político, en el sistema democrático republicano estamos todos de acuerdo con eso. Salud, educación, trabajo, seguridad. La verdad, nada que objetar a eso. No se les cae un cómo ni por casualidad. No te dicen a dónde termina eso ni por asomo.
Pero sin embargo, uno de los candidatos sí ha hecho propuestas y quizá no son las que a uno le hubiera gustado escuchar. No todas, algunas son sensatas. Algunas son muy sensatas. Y hay algo que se instaló en la prensa, pero que en la plataforma por lo menos yo no la vi. Y es el famoso voucher. El voucher, estoy hablando de Milei, el voucher lo propone para educación. Y por supuesto tengo también mis reparos en eso. No con el sistema en sí, sino con la implementación en un país que tiene la extensión territorial que tiene la Argentina, ¿no? Se está parado en mi provincia, 80 pueblos y 3 parajes. Usted se va a Macachín, en La Pampa, y hay un solo colegio secundario privado. Y si se descuida, hay pueblos que no tienen ninguno. Entonces, ahí, por supuesto que uno... Ahora, el esquema no está mal pensado, ¿eh? El esquema no está mal pensado, pero probablemente para países que tienen otra cobertura. En salud, contra todos los pronósticos, porque me leí la plataforma, en salud no habla del voucher. No dice voucher en salud. Si lo hubiese dicho, me hubiese tenido como un enérgico opositor a eso. Pero no por él, sino porque la salud no la puede pagar nadie. Nadie puede pagar su propia salud. Nadie. El aterrizaje del imperativo tecnológico en los procesos salud, enfermedad, atención ha provocado desbordes. Desbordes con una cirugía intrauterina, con una edición genética, con un trasplante de útero o con modernas y sofisticadas técnicas en neurofarmacología para bloquear recuerdos, y tenemos lo que se les ocurra. En los últimos 100 años de medicina, si tomamos 25 siglos desde su fundación, allá por el siglo V antes de Cristo, con Galeno, con Hipócrates, de ahí para acá, vamos a decir que en el último siglo la medicina avanzó lo que no avanzó durante los 24 anteriores. Casi que los consejos de Hipócrates y que después Cervantes le hizo decir al Quijote conservan plena vigencia en eso, ¿no? Esto de bañarse, ventilar los ambientes, comer liviano, sobre todo de noche. Bueno, esos consejos que el Quijote le daba al Sancho editan bastante lo que decía Hipócrates hace 25 siglos. Pero en el último siglo hemos visto cosas impresionantes. Y yo la resumiría en terciarización de funciones biológicas. Eso es impresionante. Hemos logrado terciarizar la reproducción, y antes de terciarizar la reproducción, la píldora anticonceptiva que dijo disoció sexo y reproducción. Se puede tener sexo sin reproducción. Ahora, con Dolly, hace 22, 25 años, con el 96, la oveja Dolly nos demostró lo inverso. La oveja Dolly fue fiel testimonio de reproducción de mamíferos sin sexo. Eso no lo habíamos visto nunca. La clonación reproductiva. La clonación reproductiva en la botánica es más vieja que la injusticia y la practica mi mamá. Incluso ella se siente con derecho de bolear la pata y afanarse un gajo de un jardín y después reproducir en casa las plantas. Pero con los mamíferos nunca habíamos visto esto. Nunca habíamos visto la reproducción asexuada. Había alguna sospecha hace 2000 años, allá por una muchacha de 15 años que aparentemente no conocía a ningún hombre, pero estaba desposada con uno de la familia de David, pero por un ángel que vino, no sé cómo fue la historia, pero la cosa es que era el único antecedente que más... No, mentira, estoy siendo irónico, pero por supuesto que no es la única cultura que funda su mito fundacional en una virgen que concibe y da a luz un hijo. Pero lo cierto es que Dolly vino a ratificarlo eso. Logramos terciarizar la reproducción. Con las unidades de cuidados intensivos logramos sostener
artificialmente la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la temperatura corporal, todo a base de medicamentos. Le tiramos con todo lo que tenemos y lo mantenemos. En algún sentido la tecnología nos ayudó a techar el cementerio y el espacio ganado al cementerio. Usted entraba por la puerta de frente del hospital y salía con una bolsa negra atrás. Desde que logramos terciarizar funciones vitales y sostenerlas artificialmente, sostenerlas con la tecnología, estamos logrando cosas impresionantes. El trasplante de útero es un desafío fenomenal. Dale un par de años y la van a venir a ver a las doctoras desde la comunidad LGBTQIX para pedirles que les habiliten un trasplante de útero. El día que un útero prospere en el cuerpo de un varón, ese día nos transformaremos en madres y el aborto será obligatorio. Pero en cualquier caso, yo no me animo a decir que eso sea muy fantasioso. Lo mismo decíamos del seno trasplante hace 20 años atrás. La semana pasada se murió el segundo paciente trasplantado con un corazón de origen porcino, con una sobrevida de 3 meses. Yo no me animo a decir que puede llegar a pasar dentro de un año, 2, 3. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque esa mecha es la que hay que aguantar. Esos trapos son los que hay que aguantar. Cuando usted se pregunta por la idea de salud, es para ponerle adelante derecho a la atención de la salud. Esto es, bueno, ¿qué me debe el Estado a mí? Porque a la hora de ajustar, y esto lo hemos dicho muchas veces, a la hora de ajustar el concepto, a la hora de ajustar la noción de salud, lo cierto es que tenemos que saber qué implicancias tiene, qué significa, qué es la salud. No es lo que a mí se me ocurre, todo lo que a mí me parezca. Tiene que haber algún parámetro para merituarla, para medirla. Y de la ausencia de enfermedad al completo estado de bienestar físico, psíquico y social, ahí vamos. Antes era nada y ahora es todo. Entonces no podemos usarla tampoco. Antes definíamos por la negativa. Definíamos a la salud por lo que no era. ¿No? Ausencia de enfermedad, que es una estrategia válida para definir, sobre todo cuando uno no sabe qué es lo que quiere o lo que no quiere. Mi vieja me dice, ¿qué quieres comer? No sé. Pascualina. No, pascualina no, eso no es comida, eso es pasto envuelto, eso no se come. Ah, entonces sabés qué querés comer. No, no sé qué quiero comer. Pero pascualina no. La estrategia para definir por la negativa es válida. Lo que pasa es que es muy costosa. Si yo no sé qué es un celular, tengo que decir que el celular no es una copa, que el celular no es el micrófono, que el celular no son los anteojos, que atenta contra la economía. Por eso tenemos palabras de clase. Pero con la idea de salud nos zarpamos. Desde 1948 hasta acá, con el acta fundacional de la Organización Mundial de la Salud, tenemos con que se trata de el completo estado de bienestar físico, psíquico y social y no solamente la mera ausencia de enfermedad. El problema de esta definición es una palabrita que está metida ahí y es autorreferencial. La idea de bienestar. La idea de bienestar en esta sala, y debe reconocer, somos 20, 30 personas más las que nos acompañan en Zoom, hay tantas ideas de bienestar como personas dispuestas a interpelarse por ellas. Entonces ahí tenemos un problemón. Ahí hay un problemón de proporciones. Pero conscientes de eso, ¿qué hicieron? Un recorte tridimensional y decimos que es el bienestar físico, psíquico y social. El bienestar físico, mal que mal, ¿viste? Es contrastable. Si bien es cierto que el umbral de dolor es muy subjetivo. El umbral de dolor es tan personal, es, qué sé yo, a este no le duele nada y a este le duele todo. A los hombres nos duele todo. A los hombres nos duele todo y antes de tiempo. Ah, ya, no te toqué todavía, pero ya me está doliendo, por la duda. Pero es contrastable el bienestar en el ámbito físico, o más o menos contrastable. La temperatura corporal en condiciones normales es de 37 grados, más o menos. Pero con el tema de la pandemia, cuando uno tenía que tomarse la temperatura, uno llegó, 32 grados. Estaré muerto, ¿eh? Todavía no me di cuenta, pero estaré muerto. Pero se supone que son 37. La frecuencia cardíaca, más o menos, y usted cuente, qué sé yo, 55 pulsaciones por minuto en estado de reposo, más o menos, tendríamos que decir. ¿Menos? ¿Más? ¿60?
Uy, yo recién me conté tenía 52, entonces debo estar como con la temperatura de 32. Pero ponele que vos digas, si tenés 300, te fuiste, y si tenés 10, ya te fuiste también. Quiero decir, hay un horizonte para recortar esto. La presión. Yo me tomo siempre, cuando me están tomando, le digo 13,7. Digo, y me da 13,7, más o menos, ando siempre por ahí. Ahora, si tenés 34,2, qué sé yo, no sé, no estás en este plano, no estás en este plano. Insisto, aunque el umbral de dolor es una válvula que es, también es la soberanía corporal, ¿no? La soberanía corporal implica donde uno dice, me duele. ¿Y quién te dice que no? El paciente magnifica, dice, bueno, qué sé yo, te dice que duele. Cuando uno va al campo psi, la cosa se vuelve mucho más compleja, es muchísimo más compleja, que están tan complicados como la teoría general del derecho, ¿no? Yo soy lacaniano, yo soy freudiano, ¿no? Yo soy de la Gestalt, yo soy sistémico, soy logoterapeuta. Y ahí la válvula, o sea, o la que juega las paralelas, la variable de ajuste, es la idea de padecimiento, que nadie sabe qué es. Nadie tiene idea qué es. La ley de padecimiento mental. Como alguno, un duelo, ¿no? En una pareja se produce un duelo y hay uno que se va al Caribe de vacaciones y el otro queda con una depresión endógena que no puede salir de ahí, qué sé yo. No sé, eso es tan particular. ¿Y eso cómo se mide? Y te dicen, bueno, tenés 30 sesiones por año de psicoterapia. 30 sesiones por año de psicoterapia. Entonces yo digo, o a tu año le faltan semanas o al mío le faltan sesiones de psicoterapia, porque ¿cuál sería el criterio para decirte? Y ese umbral también es muy, ¿qué es lo que te ponemos en el PMO? Eso, ahí estoy yendo, ¿eh? Y ni hablar cuando habla de la dimensión social, donde es el mundo y sus alrededores y nadie sabe nada. Y no voy yo a objetar y a decir que hay que volver a una definición eh, de enclave puramente biológico. Por supuesto que no, desde luego que no. Pero lo cierto es que hemos transformado en una definición poco operativa. Y no es porque quiera hacer arqueología del lenguaje con ustedes, sino poco operativa cuando eso se incorpora en un texto normativo. Porque la pregunta es, ¿qué te debe el Estado? Cuando vos me decís que tenés derecho a la salud, ¿qué te debe el Estado? Y no tengo la más remota idea. Cuando lo pones en un texto normativo que encima tiene vocación de excitar el poder punitivo. Código Penal. La palabrita salud en el Código Penal, ¿cómo la recortan? ¿Desde dónde? Bueno, ahora con la ley de interrupción voluntaria reproducen la definición de salud que yo acabo de recitar y que es la de la OMS. Ahora, la causa social está ahí adentro también, ¿eh? Y cuando querés ver cuáles son los determinantes sociales de la salud es en los caminos pavimentados. Ah, mira qué bien, y eso se lo reclamamos a OMINT. Quiero decir, es imprescindible que logremos darle un principio y un fin a la idea para saber qué nos debe el Estado y para poder montar eventualmente alguna política pública en esta dirección. Porque si no es esto, el que primero llega, esto es a los codazos. Y bueno, si sacaste una ley, modificaste el PMO. Y si no, y bueno, no sé, tratá de ver cómo hacer. Llamá a las doctoras Maceo y Canet y que tengan un amparo, qué sé yo. Porque de otra manera no lo vas a conseguir. O conseguiste una ley, o sacate una ley, hacé una ley tuya. Esto no puede continuar. Esto no puede continuar. Insisto por la idea de enfermos profesionales también. Eso no lo podemos mantener. Lo último, y que sí está en una de las propuestas, y que tiene que ver con el sistema. Si hay algo, y digo lo último por la hora, pero ustedes me van a decir, ¿eh? El sistema sanitario argentino es lo más parecido que tenemos a un antisistema. Es una criatura, es un animal completamente amorfo que presenta tres subsistemas conocidos por todos nosotros, pero además las islas que rodean ese sistema. Quiero decir, junto al subsistema público, el subsistema privado y el público encima municipal, provincial, nacional, y dejo colgadito de una percha la cuestión regional, el subsistema privado, el subsistema de la seguridad social, de las obras sociales sindicales nacionales, único en el mundo como el dulce de leche, el alambre púa y la lapicera PIC. Solo acá. Pero no porque solamente la Argentina tenga sindicatos, sino porque tenemos aportes compulsivos, esto significa voluntarios, obligatorios, y todos los meses,
la AFIP le deposita en la cuenta del sindicato el 10%, casi 10 puntos porcentuales de tu salario. Estoy hablando de los empleados en relación de dependencia afiliados a obras sociales sindicales nacionales. Porque lo curioso de esto es el modo de financiarlo. El 3% le dejás vos como trabajador y casi el 7% le pone la patronal. 10 puntos porcentuales para depositárselos. Fija, ¿eh? Fija. Todos los meses se lo dejamos en la cuenta del sindicato. Todos los meses. Esto es una locura. Esto es una locura. Porque después dicen, no, está cortada. Es como si fuese una mayonesa. Te dicen, no, está cortada. Te dicen, ¿y cómo que está cortada? Claro, está cortada porque después esos recursos están en un Zeppelin en Plaza de Mayo. Un día me van a pegar tanto a mí. Me van a pegar tantas cachetadas hasta que entienda. Pero se entiende clarísimo lo que estoy diciendo, ¿no? 10 puntos porcentuales de un sueldo. Esto no puede continuar. Esto es único en el mundo, ¿eh? No hay otro país, no hay otro país en el mundo que tenga un sistema de financiamiento como el que tienen las obras sociales sindicales nacionales en la Argentina. De hecho, no se los podemos explicar a otras personas. Cuando uno viene a alguien de afuera, no entienden los tipos. ¿Cómo? ¿Y usted qué? No se lo podemos explicar, no entienden cómo funciona esto. Nosotros tampoco entendemos, pero estamos acostumbrados ya. Pero esto es demencial. Y hubo un presidente que tenía vocación por los problemas. Se metió con la farmacéutica, se metió con el petróleo, se metió con las obras sociales también y se puso el guardapolvo y volvió a Cruz del Eje. Pero esto hay que toquetearlo. Esto hay que tocarlo. Sé que hoy por hoy así planteado es imposible, pero esto hay que tocarlo. Y además de los subsistemas, tenemos las islas del sistema. Obras sociales universitarias, Fuerzas Armadas, Poder Judicial, el PAMI. Hay gente que ha ido a hacer reclamos al PAMI y todavía está dentro del edificio, nunca salió, está dentro del edificio todavía, nunca terminó de salir todavía. Y voy a contar mi caso, probablemente me desvinculen de mi trabajo, pero obras sociales universitarias. El artículo 1 de la ley dice que tienen que tener personería, dice que tienen que tener personería distinta de la universidad. Dosuba, un saludo, me van a echar. Dosuba, no puede ser. Encima es cerrada. A mí todos los meses me descuentan. Pero también tengo Dosunki. Pues encima la creatividad a la orden del día. ¿No? Le ponen una obra social de dirección, le ponen el mismo nombre a todas. Las dos me descuentan. Esto es un enriquecimiento sin causa. Las dos me descuentan, no me dejan unificar en una misma cuenta mis aportes, se las llevan cada una por su lado, y después digo, bueno, qué sé yo, me hago atender un oído por una y el otro oído por la otra. La macana es cuando no hay izquierda y derecha. Esto tenemos que revisarlo también, porque la atomización del sistema lo encarece y vuelve imposible de auditar. El sistema se vuelve imposible de auditar. A mí me tocó trabajar en la auditoría de lo que era la vieja administración de programas especiales. ¿Se acuerdan de lo que fue la APE? A mí me tocó trabajar en esa auditoría. ¿Cómo terminó la película? Le cambiaron el cartel, bajaron el cartel que decía APE, subieron el cartel que decía Superintendencia y pasó a la misma historia. Pero lo cierto es que vimos cosas impresionantes. Vimos cosas impresionantes, como por ejemplo una persona de 105 años recibiendo medicación oncológica. Bueno, si está vivo, lo mínimo que vamos a hacer es darle medicación oncológica, pero muy probablemente ese señor ya no esté en este plano. Eso lo tenemos que tocar. Tenemos que tocar el sistema, ir hacia un sistema único de salud, pero que no es ninguna genialidad, y no estoy diciendo nada del otro mundo, pero tenemos que pensar en un sistema único de salud. Y una cosita más, total. Cuando les dije el sistema público,
y hablamos de nacional, provincial, municipal, y dije, y dejo colgado de la percha el sistema, la atención regional. Ahí también tenemos un problema. Ahí también tenemos un problema. Que en un ámbito como este me animo a profundizarlo, porque voy a tener tiempo para explicarlo y porque partimos de una buena fe. Si no, si te agarran ahí a la pasada, estás a 5 minutos de la xenofobia. Pero tenemos que pensar seriamente, seriamente, algo que la literatura especializada nos viene contando desde por lo menos hace 50 años y que recibe el nombre de turismo sanitario o turismo médico. El turismo sanitario supone el desplazamiento transfronterizo de personas con la única finalidad de atenderse la salud en el país anfitrión y luego regresarse al país de origen. Ese es el concepto. Por lo tanto, la pregunta de si los extranjeros tienen derecho a la atención de la salud es una pregunta errónea o que no está contestando ninguna respuesta. ¿Los extranjeros tienen derecho a la atención de la salud? Sí, y sin cortapisas. Lo dice la Constitución. Si no nos gusta, hay que modificar la Constitución. La Constitución dice eso. Ahora, lo que sí podríamos pensar es la situación del paciente golondrina. Es decir, el paciente que cruza para atenderse y que se vuelve. ¿Sigue siendo extranjero? Claro que sigue siendo extranjero. Pero podríamos pensar que es un extranjero que no vive en la Argentina. La condición del extranjero que vive en la Argentina, independientemente de cuál sea su condición migratoria y cómo esté de documentos, si está flojo de papeles o no, esos son 5 guita aparte y no me preocupa. Si el tipo vive acá, el tipo tiene derecho a la atención de la salud. Punto. Sobre eso no me cabe la más mínima duda. Sobre todo porque está probado también, la economía nos probó esto, que aún el que está en una condición migratoria irregular es el que peor la pasa, porque está empleado en negro, porque está fuera del sistema y porque aporta sin llevarse nada. Ese es el tipo que aporta más y que menos se lleva. El tipo que cuando para en la obra de trabajar al mediodía y se compra un sándwich y una gaseosa, está dejando 21 puntos de IVA en el sistema. Y ese es el tipo que después no se lleva nada, porque no tiene aporte, porque no tiene jubilación, y que muchas veces ni por tener el idioma, ni por conocer el idioma, se anima a ir a una guardia, y porque no tiene el documento. Entonces, ese no es el problema. Ese no es el problema. Y además hay que ratificar la idea de que la Argentina es un país que recibe a los migrantes y que lo diseñamos pensando en que esto tenía que servir para todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. El problema es, el problema es el golondrina. Y cuando digo problema es, si el tipo viene es porque lo necesita, eso también está claro. Nadie viene acá a, a darse una vuelta por Boulevard Oroño y de paso se saca una muela. Hagan la prueba de ir los sábados a la mañana. Yo lo he hecho. Sábados a la mañana en la playa de estacionamiento de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, paran los colectivos que vienen de países limítrofes a atenderse. A clínicas, al centro de diagnóstico modelo que tiene la Facultad de Odontología de la UBA, es un modelo, es extraordinario el centro de diagnóstico y tratamiento que tiene la Facultad de Odontología, pero eso lo vamos a tener que conversar de nuevo. Y lo digo sin ningún problema con esto. A mí no se me ocurriría, bajo ningún punto de vista, deportar a una persona que necesite, y voy más lejos todavía, no se me ocurriría cobrarle a la persona. A pesar de que si a mí me pasa algo en Chile, tengo que ponerla. Me pasa algo en Bolivia, hay que pagar. Independientemente de eso será un tema de reciprocidad, que está activamente trabajando la Cancillería, siempre en estos temas están muy, muy aguerridos trabajando en esa cuestión, porque están preocupados por el tema. La pregunta es, ¿tenemos ámbitos para tratar estos temas? Yo tengo una pregunta que me carcome, es ¿de qué hablan los ministros de salud del Mercosur cuando se juntan? Porque no es que vienen, ahora estaban con que las ucranianas que venían, con las rusas que venían, bueno, un tema que se les puso una vez, pero no vienen los polacos a atenderse acá en general, no vienen húngaros hay, pero no vienen los húngaros hay, es una de las frases más célebres del cine argentino, ¿no? Brandoni esperando la carroza, húngaros hay. Ciertamente no vienen los húngaros a la Argentina.
a atenderse. ¿De qué hablan los ministros de salud del Mercosur cuando se juntan? ¿De qué hablan los tipos? Pero lo digo con mucho respeto y con intriga, con la misma dosis de respeto que de intriga. Y estoy muy intrigado. ¿De qué hablan? Entonces, cuando se les salió en Infobae, ¿no? O salió en La Nación, entonces sacan una resolución y dicen, ningún extranjero más ingresa a lista de espera para trasplante. Y después la justicia te lo mete por la claraboya del baño. Pero porque, claro, porque salen así, avanzan con espasmos. ¿No? Se hace una cosa con espasmo y van rebotando y dicen a los bolivianos no. Dicen, y no, ¿qué pasó? ¿Se murió en dónde? En Brasil no. No, no funciona así el sistema, pero no es así en ningún lugar del planeta. Algún día se van a tener que juntar, se van a tener que sentar y van a decir, ¿qué hacemos con? Y van a tener que medir. Y se puede medir, ¿eh? Se puede medir. El 30% de la maternidad de La Quiaca está ocupada, las camas de la maternidad de La Quiaca en un 30% está ocupada por mujeres bolivianas que vienen a tener familia a la Argentina. De ninguna manera se me ocurriría, pues si viene, es porque lo necesita, no viene porque vamos a tener el chico, vamos a largar un crío en la Argentina, no es esa la causa. Si viene es porque lo necesita. Y es un problema que tiene que resolver la política y se tendrán que sentar. Es una idea, por si nos está viendo alguno, es una idea que se me ocurre, piénsenlo, no me contesten ahora, pero que se siente el ministro de Salud de Bolivia con la ministra de Salud de la Argentina y diga, che, tenemos este problema, ¿cómo vamos a resolverlo? No se me ocurre ni deportar, ni se me ocurre ni siquiera cobrarle. Ahora, lo que tiene que haber, lo que tiene que quedar muy claro también es que el principal interesado en cubrirle el derecho a la atención de la salud no es este que los recibe, sino es el del país de origen. Le tiene que quedar clarísimo al habitante de ese país que el suyo responde. Porque si no es como decirle, uy chicos, ya son 9 menos cuarto, es hora de cenar, crucen a lo del vecino que es hora de comer ya. No, no, no ese es el planteo. No ese es el planteo. Y nos sentaremos y veremos la manera y veremos la forma. Afrontamos, te paso la boleta, te paso el CBU y me lo devolvés. Sería una manera bastante razonable y honesta de saldar las cuentas. Mirá, gastaron esto. Y si no es con esto, decir, bueno, Bolivia, descontame lo del gas, qué sé yo. Chile, no sé, dame cobre, dame salmón, dame algo, pero demostrame que el principal interesado en la atención de la salud de tu población sos vos y no yo. Vaya usted a la provincia del Neuquén. Es muy fácil verificar cuántos ciudadanos chilenos vienen a atenderse. Insisto, no el que vive. El que vive está acá, es nuestro. Vive acá. Independientemente de cuál sea su condición migratoria ante el Estado argentino, si tiene visa vigente o no, 5 guita aparte. Ahora, el paciente golondrina lo tenemos que hablar. Eso lo tenemos que conversar. Lo ha puesto sobre el tapete Javier Milei ese tema. Y les voy a cobrar o los echo, de ninguna manera, ninguna de las dos cosas, ni los echo, ni les cobro a ellos, pero sí habrá que montar un sistema de recupero donde será el sistema, el Ministerio de Salud, será la Cancillería, haremos algún convenio de reciprocidad, buscaremos la manera de que alguien nos compense, sí, podemos buscar la manera que en su momento teníamos, y con esto prometo que termino, en su momento teníamos convenios, por ejemplo, para procurar de manera conjunta órganos. Argentina y Uruguay tenían convenios de procuración conjunta de órganos. De un lado el Río de la Plata, del otro lado el Río de la Plata, iba un pool común. ¿Se imaginan que llegar desde Montevideo un riñón a La Pampa es más fácil que llegar desde Trelew hasta Tartagal? Hasta que se nos ocurrió ir a la guerra con Uruguay, ¿se acuerdan ustedes que un día se nos ocurrió ir a la guerra con Uruguay? Se nos lesionaron las relaciones, hicieron convenios de procuración conjunta. Pero al menos sobre todo porque en salud no todo es merituable en dinero. El honorario sí, material descartable, claro, esta pastillita cuesta tanto, pero un órgano, por ejemplo, no tiene un precio. Sin embargo, tiene un valor. Y eso uno lo comprueba a poco de ver que eso tiene un costo en la medida en que si lo asigno a uno, no lo asigno a otro.
Es decir, tiene valor, no tiene precio, pero tiene valor porque tiene costo. Entonces, a mi modo de ver, sería muy auspicioso, sería muy saludable, sería sano que en medio de una campaña electoral, en miras a ver qué va a pasar en los próximos años en la Argentina, pudiéramos dedicarle, aunque sea un mínimo a, a pensar el sistema sanitario. En una ocasión, y con esta idea finalizo, eh, escribí un artículo, ahora está la segunda parte del artículo, pero escribí uno que de hecho no lo pude publicar acá, creo que mandé a Brasil y me lo publicaron. Creo que no se dieron cuenta, si no, no me lo hubiesen publicado tampoco. Em, pero que llevaba por título una síntesis vital que yo la venía masticando y finalmente salió, em, que es todo para todos y gratis. Eso conduce a la inviabilidad del sistema sanitario. Pero no porque antes estaba uno, después vino el otro, después estaba la otra, ahora viene el otro, que no sabemos. No tiene que ver con eso. Todo, entendiendo por todo o incluyendo en la voz todo el conjunto de prácticas preventivas, diagnósticas y terapéuticas que es posible lograr a la luz del imperativo tecnológico. Para todas las personas, sin distinción, en condiciones de absoluta igualdad y gratis, esas tres coordenadas de trabajo tornan inviable cualquier sistema sanitario en cualquier país del planeta. Al menos las tres coordenadas juntas. Alguna debe ceder o al menos en intensidad. Todo, no se puede todo, hay que elegir y habrá algún criterio para decir qué vamos a, cuando digo todo, incluir, estoy pensando en el PMO, qué vamos a meter en el PMO y qué no vamos a meter en el PMO, no lo vamos a poder hacer. Esto no lo, hoy estaba mirando, ANMAT aprobó, lo vieron chicas, aprobó la primer comercialización de cannabis, no sé si lo vieron, hoy ANMAT autorizó. La verdad es que no lo vi, dice para cualquier patología y si usted tiene una receta, esto puede llegar a ser, la verdad, vi el titular nada más. Dice, para cualquier patología y si usted trae una receta. Quiero pensar que es falta de prolijidad de la prensa que comunicó la noticia. Supongo que tiene que haber algo un poquitito más regulado, un poquitito más pensado. Pero todo, para todos y en condiciones de gratuidad, es algo que no se puede sostener. Realmente. Entonces el todo nos obliga a pensar el qué. Y el para todos también tenemos que pensarlo. Cuando aparecen las campañas de vacunación y decís jubilados no pagan, así dicho está bien. Ahora una cosa es el jubilado de la mínima y otra cosa es un jubilado de la Corte Suprema de Justicia. Los dos son jubilados y los dos aportaron, pero ¿lo va a hacer gratis? Pagar 500 pesos ganando la mínima o pagar 500 pesos ganando 1.000.000, capaz que podríamos pensar si no deberíamos incluir un criterio de equidad en estos casos. Y si no pudiéramos pensar la asignación de los recursos en materia sanitaria con algún molde o con alguna coordenada semejante a la de los sistemas tributarios progresivos. El que más tiene más aporta, el que menos tiene menos aporta, el que nada tiene nada aporta. El sistema sanitario lo podríamos pensar, el que necesita mucho se lleva mucho, el que necesita poco se lleva poco, el que no necesita nada no se lleva nada, independientemente de lo que haya puesto. Pero para eso tenemos que unificarlo. Para eso hay que pensar en la unificación del sistema. Hubo un intento, la CUS. ¿Se acuerdan que hubo un intento por la unificación del sistema sanitario? No logramos. Y las razones por las cuales no se logra las he dicho acá. Y luego pensar la gratuidad también, ¿no? Nosotros tenemos una idea, bueno, algunos más o menos de la misma edad nos vamos a acordar, pero ¿se acuerdan cuando íbamos a Sacoa? Que pasabas la tarjeta y iba a los jueguitos. En mi pueblo teníamos los fichines, eran las fichas que vos ponías, y el metegol ni siquiera ficha, funcionaba las patadas, pero cuando ibas a Sacoa te sentías en Las Vegas, que vos pasabas la tarjeta así. Algo parecido nos pasa a los usuarios del sistema de salud. ¿Y qué me puedo hacer? Y no sé, ¿y qué me pueden hacer ahora? Hágame algo. Y si no te hace nada, te dice,
este no me gustó, vamos a otro, porque no me dio nada para tomar, no me dio medicamento, no me dio nada, vamos a otro, porque este no me dio nada. Y vos pasás y hasta que no sangra la tarjeta no paramos. Y eso lo tenemos que pensar de nuevo. Eso lo tenemos que pensar de nuevo. Porque es un recurso que lo tenemos que pensar, lo tenemos que cuidar, tenemos que pensar esto. Claro que tenemos algunas mañas ya, ¿no? Hemos generado varias mañas sobre esto, hemos generado mañas. Y no es fácil desandar las mañas. Pero el todo para todos y gratis conduce, sin lugar a la más mínima duda, a la inviabilidad de todo sistema sanitario, y no solamente acá, sino en cualquier lugar del planeta. Muchas gracias por la paciencia. Y ni que hablar a eso le agrego, si trabajás en relación de dependencia con una obra sindical nacional, el aporte es compulsivo. O en universidades, que vas dejando uno, en dos universidades vas dejando uno en cada lado, y si encima trabajás por cuenta propia, también haces el aporte por otro lado, ¿no? Y si encima em, le contás que tributás, es decir, cotizás en los tres subsistemas, ¿no? Y esto es una locura. Esto encarece la gestión y vuelve imposible el control después, vuelve imposible la auditoría. Yo pensé, bueno, en Uruguay son 5 millones, y en Chile son 20, y en Colombia son 50, y en Brasil son 240. Si bien es cierto que el norte, el sur, bueno, Brasil tiene una dimensión continental, un país de dimensión continental, pero necesariamente hay que unificar el sistema. El tema es que no están dadas las condiciones en la Argentina para poder sostener una reforma de esas características por los intereses que hay que tocar.
Felicitaciones por la charla, muy interesante. Em, yo trabajo en el Hospital de Clemente Álvarez acá desde el año 96, que es dependencia municipal. Y la salud viene todo de la municipalidad, bajo régimen de la municipalidad. Y hay una dicotomía muy importante entre lo que usted dijo y lo que realmente pasa. Es muy frecuente escuchar que el Clemente Álvarez es el hospital modelo que hace que la salud, bla, bla, bla. Yo lo vivo hace 32 años desde adentro y hemos tenido momentos que ni siquiera gasas teníamos en la guardia. Bueno, yo actualmente estoy como coordinador de la guardia y como jefe de internación. Nosotros tenemos, y posiblemente lo acompañe usted cuando lo echen en su trabajo, me echen del mío acá también, ¿no? Pero tenemos orden directa desde la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario de atender a todo paciente que vaya al Clemente Álvarez, independientemente de las circunstancias. Por la ley 26529, artículo 2, que dice la atención a todos pacientes, bla, bla, bla. Bueno, y con el artículo 14 de la Constitución. El problema es que yo, estando residente hace muchos años atrás, me despertaban a las 3:30 de la mañana porque alguien con obra social iba porque se pinchó un dedo y tenía un corte de medio centímetro. Más toda, vamos a decir, la carga eh, con la que viene el paciente actualmente, los familiares, la agresión, han acuchillado a una compañera mía estando en la guardia médica. Y nosotros tenemos obligación de atender indefectiblemente a todo paciente que ingresa a la guardia, que me parece que es una cuestión de despropósito total y absoluto. A esto se suma lo que usted dijo. Ayer tuvimos reunión, también tengo horas en la parte legal del hospital. Tuvimos una reunión por el tema de los insumos, que hay insumos que ya no vamos a tener. Por ejemplo, el filtro para la nutrición parenteral, que ayer tuvimos todo un despelote con, perdón, ¿no? Con todos los enfermeros y todo lo más, que tuvimos que hacer una reunión de urgencia porque no querían hacer la nutrición parenteral sin filtro, tuvimos que demostrarle que se podía hacer. Bueno, esto es lo mínimo. Imagínense cuando no tenemos antibiótico específico para tal germen y aumentamos la resistencia, como también usted lo dijo. Tan es así, y le quería comentar esto, en noviembre, perdón, junio, final de junio, recibimos un paciente que vino desde Paraguay con un tiro en la cabeza, no sé cómo pasó la frontera, vino con un tiro en la cabeza directamente al Clemente Álvarez. Se murió el 7 de julio. Está en la morgue del Clemente Álvarez todavía, con un podrido que no se puede entrar a la morgue con el riesgo sanitario que eso implica. Más allá que nos querían hacer firmar a nosotros, los médicos, el certificado de defunción cuando es muerte violenta, que por ley no se puede. Aprovecharon que tuve una día de vacaciones, después que peleé hasta con la Cancillería, con Cancillería Paraguay de acá. Me ausenté 2 días, apareció firmado el certificado por el subdirector del hospital. Perfecto, genial. Soy muy enojón, como escorpiano, que soy siciliano. Renuncié al cargo a las horas, a legal, porque me pareció una falta absolutamente de respeto, pero esa firma también fue por imposición de la municipalidad, por la abogada de la Secretaría de Salud Pública, a lo cual yo siempre me negué rotundamente porque evidentemente es ilegal. Eh, Quería comentar esto porque actualmente, estando todavía el cuerpo desde el 7 de julio pudriéndose encima en una cámara de refrigeración que no son las adecuadas para mantener un cuerpo durante tantos meses, porque nosotros lo tenemos horas, días, una semana, y ya lo tenemos que sacar al cuerpo. Ahora estamos con el problema de la inscripción en el registro civil de la defunción. Me comuniqué hasta con el secretario del registro civil de Santa Fe. Así que estamos del 7 de julio con ese cuerpo ahí por una disposición que viene desde arriba de la municipalidad, que nos obliga a hacer cosas que sabemos que por ley no podemos hacer. Entonces, acá aparece esta dicotomización entre la teoría de que el Clemente, que tengo evidentemente muchísimos agradecimientos, porque yo estuve en terapia intubado en el COVID y estoy vivo por ellos, pero por otra parte, tenemos esta cuestión de impositividad, de coercitividad, que me parece que es absolutamente denigrante para nosotros como profesionales. Entonces, cuando uno se plantea esto de la salud municipal, de la salud para todos, como usted dice, en todo y en todo sentido, evidentemente están esas objeciones que las voy a seguir diciendo porque soy por demás de frontal, con todo respeto, pero siempre le voy a decir que estoy absolutamente en desacuerdo y con mis compañeras también,
que tiene que ser replanteado urgentemente esto. Urgentemente esto. Y otra cosita, y ya dejo nomás. Por otra parte, con el tema de las obras sociales, yo también soy empleado de dependencia tanto en el hospital como en la facultad que también doy clases. Tengo dos obras sociales impuestas y quise hacer consultorio y tenía que sacar una tercera obra social, entonces tenía que trabajar 40 horas más para pagar la obra social para poder hacer consultorio, más las dos obras sociales que ya me descuentan. O sea, nada más, no voy a seguir hablando porque me voy a enojar demasiado. Así que bueno, gracias y felicitaciones. Una cosa, me parece, es una catástrofe y se venía diciendo desde hace mucho tiempo que la violencia institucional en el ámbito sanitario venía y se alertó, se avisó que esto iba a pasar. Yo lo cuento siempre, bueno, y alguna vez si lo he pasado lo habrán visto, un, un compañero mío de la escuela y un amigo mío que está de vuelta en mi pueblo, estaba en Buenos Aires, hizo su residencia en cirugía en Morón, eh, y guardé la noticia y yo la paso cada vez que puedo, porque él estaba de guardia, cirujano de guardia, fin de semana, escena típica, herido de arma blanca, trasladado por los propios familiares, ingresando el sábado a la tarde, tarde-noche, y atrás venían, por supuesto, los que le habían pegado el puntazo para asegurarse que no quede en tentativa, había que consumarse el homicidio. Entonces, ¿cómo terminó la película breve? Terminó con este, que estaba por empezar a operar, una balacera en el pasillo, matan a los dos custodios en la puerta del quirófano. No se puede mantener, seguir hablando así graciosamente de relación médico-paciente o relación equipo de salud-paciente cuando no hay una relación o por lo menos el desbalance es absoluto. Hagan la prueba de meterse en la 17132, que ya uno no sabe bien cuál es el ámbito de aplicación territorial de la Ley de Ejercicio Profesional de la Medicina, porque expresamente el artículo 1 dice que rige en la capital federal, que ya no es más capital federal, territorios nacionales. No hay ningún territorio nacional, por lo tanto se aplica en buques y aeronaves con pabellón nacional y embajadas argentinas en el extranjero. No hay otro lugar donde usarla. Pero es la única que tenemos que dice algo sobre el ejercicio profesional. Nos perdimos la oportunidad de, en vez de sacar la ley de derechos del paciente, siempre el sub y baja, ¿no? En vez de ir del lado derecho, podríamos haber sacado una ley que nos permita regular los procesos salud, enfermedad, atención de punta a punta, donde podamos incluir a todos los actores. Pero no, sacaron la ley de derecho del paciente. Pero cuando uno mira la ley de ejercicio profesional de la medicina, ahora cuando lleguen a casa, abran la ley de ejercicio profesional y pongan control F, buscar, control B, buscar, y pongan la palabra derecho. Es muy impresionante, pero no aparece la palabra derecho en todo el articulado. Luego no hay manera de ejercer una profesión si no te reconocen una prerrogativa, facultad, habilitación, permiso, pónganle el nombre que usted quiera, si no hay un derecho para ejercer. Hay un desbalance en la relación donde hay una de las partes que tiene solo derechos y la otra de las partes son solo obligaciones y no tiene un solo derecho. Esa parte es el médico. Entonces, acá hay algo que tenemos que revisar, porque encima que no hay un solo derecho en la ley del ejercicio profesional, se suma la violencia institucional. No puede ser que tengamos que cerrar los hospitales. No sé cómo es acá en Rosario, pero ahora que se descubrió el AMBA, que es una zona que no estaba descubierta, pero ahora que se descubrió que hay algo que se llama AMBA, vos vas después de las 9 de la noche a un hospital y está cerrado, tenés que tocar timbre. Y un tipo te dice, sí, sí. ¿Y qué te parece? Una pizza, dame, abrime que vengo a la guardia. Pero está cerrada, pero por condiciones de seguridad y que son muy comprensibles, porque pasa esto, viene uno y te faja, ¿no?
Saludos. Enrique, querido, ¿cómo estás? Estás muteado. Sí, sí, ahí, Ahí va. ahí Hola. sí, ¿no? Está bien. No, bueno, breve, primero, bueno, felicitar y agradecer al instituto, a Cari, a Julia, y por supuesto a Elian, por su brillante charla. Querido amigo, hemos hablado de esto muchas veces, vos lo sabés. Se me ocurría preguntarte en esta oportunidad, escuchándote atentamente, si considerás que algunos factores exógenos a la salud pueden aportar una mayor viabilidad para superar por lo menos algunos de los problemas del sistema en una visión del día a día. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Desde la macroeconomía, tener cuentas públicas ordenadas, erradicar en serio la corrupción, digamos, cambiar algunas cuestiones culturales que son negativas. Vos hiciste referencia bastante a algunas en la primera parte de la charla, sobre todo, lograr un crecimiento económico que permita erradicar todas estas dificultades que hay con las exportaciones e importaciones que en tanto daño están haciendo a varias cuestiones relativas a la salud. Y esto también, este crecimiento, posibilitaría, supongo yo, un aumento del empleo registrado. Esto se traduciría en un mayor fortalecimiento del dinero que ingresa a las obras sociales y la posibilidad de algún sector de la sociedad de poder acceder, aunque sea a un plan bajo, pero plan al fin de prepagas, obviamente acompañado del control que no existe por parte de los organismos que tienen que hacerlo, como la superintendencia. Hemos hablado de esa auditoría que mencionaste. Yo desde otro ángulo, en la auditoría, en la AGN, yo también participé de esa auditoría que mencionabas y también ratifico lo que vos decís como ejemplo de los desmanes del sistema. Y desde el punto de vista público se me ocurre, digamos, a través de un presupuesto, digamos, bien gestionado, que busque la eficiencia, ¿no es cierto?, en las cuentas públicas y que propenda a la capacitación de los profesionales y a darles el salario que merecen, profesionales médicos, el salario que merecen. Digo, obviamente no se pueden solucionar todos los problemas, pero digo, estos factores que están afuera del mundo de la salud, por ahí son factores exógenos, no endógenos. Se me ocurría si a vos te parece que pueden contribuir en algo a superar por lo menos el momento que estamos atravesando. Vos planteás obviamente a largo plazo un cambio del sistema, pero en el mientras tanto tenemos que ir haciendo una suerte de transición, ¿no? No sé cómo lo ves vos, Elian, querido. Querido Enrique, gracias y un abrazo. Sí, por supuesto que suscribo plenamente todo lo que decís. Y además hay que agregar que los más optimistas dicen que está por encima, pero la Argentina es un país que invierte 10% de su Producto Bruto en salud, que no es poco. No es poco contra 2, 3 puntos del Producto Bruto que gastan otros países. Hay que decir invierten, pues si no. Pero destinamos 10 puntos porcentuales, que es mucha plata. Es muchísimo dinero lo que se destina al sistema sanitario. Ahora, una racionalización mínima que implique en algún punto centralizar, y sí, claro. Y por supuesto, para sumar a esto que está diciendo Enrique, hay prácticas que son nuestras, son muy, muy culturales, pero que tienen que ver con algo que mencionábamos cuando hablamos de la unificación de la historia clínica. Yo me abro una historia clínica acá en Rosario, después me apico y tengo otra abierta en mi pueblo, y de pasada en Trenquelauquen me dolía la garganta y me abrieron otra. Esas conductas seminómades que uno tiene, que son parte de nuestra idiosincrasia y que en todo caso, ahora, la gente podrá hacer de una manera, pero la gestión también tiene que en última instancia tratar de decir, che, ¿podemos unificar esto? ¿Cómo puede ser que con el número de documento, con el quid, con el quill, vos no puedas unificar los datos de esta persona? Es una cosa absurda. Y por supuesto que esto que está diciendo Luis, Enrique, sí, imprimirle transparencia
a la gestión de los recursos y a la auditoría, yo lo veo especialmente difícil, ¿no? Lo veo especialmente difícil. Pero precisamente por eso, porque tiene que haber una instancia de contralor que hoy por hoy está inhibida de poder actuar, de poder intervenir, ¿no? Digamos, porque cuando pasó lo de la APE, la Administración de Programas Especiales, listo, lo pasaron todo en la Superintendencia de Servicios de Salud, le cambiaron el cartel, borraron que sea, pero digamos, el sistema continuó. Entonces, y precisamente se trataba de decir, che, podemos diseñar algún tipo de protocolo para enfermedades de baja prevalencia y alto costo, podemos sentarnos a pensar qué hacer en esto, para que no aparezca uno cada tanto que viene y que se lleva 2 millones de pesos por mes, ¿no? Que tenemos esos casos. Entonces, bueno, podríamos pensar en protocolizar esto, podríamos sentarnos a discutir para que sea una decisión con un consenso mínimo. Lo que pasa es que la Argentina está imposibilitada de lograr consensos mínimos. Y no solamente en salud, tristemente, pero un consenso mínimo. No nos podemos poner de acuerdo, no en el pronóstico o en las terapéuticas. No tenemos un diagnóstico común también del problema. Entonces, pero tampoco podemos vivir de Ateneo en Ateneo y hay que gestionar. Como bien dice Enrique, en el mientras tanto hay que seguir. También, ¿no? ¿Se acuerdan que no había ministerio? No había ministerio y yo comprendo lo simbólico, en política es muy importante lo simbólico, pero si no había reunión de gabinete, ¿para qué después usted quería tener? Ahora había ministerio y bueno, no quiero decir lo que todos sabemos, pero hubo ministerio y se gestionó la pandemia con un vacunatorio VIP. Entonces, evidentemente, el ministerio por mí puede haber un ministerio de salud, vicecomodoro de salud, me da lo mismo, póngale el título que usted quiera. La cosa es, no hay Ministerio de Salud en la Argentina. Hubo 24 ministerios, más el Ministerio de Salud de la Nación, más los 1.700 pueblos que tiene y tiene cada uno una Secretaría de Salud. Es decir, no es que faltan autoridades, que no hay ministerio en la Argentina. Si hay algo que sobraba, eran autoridades en la materia, ¿no?